Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un espacio más, un jueves de perlas para crecer. Mi nombre es Lucía Hernández y me encanta compartir contigo herramientas que te puedan ayudar a reconectar y dar voz a ese gran poder interior que tienes. ¿Para qué? Para conectar, para comunicar, para trascender. Y esta noche quiero compartir contigo el tema de la empatía con un enfoque concentrado en conectar conmigo y conectar con el otro. Vamos a explorar algunos elementos característicos de la empatía, tratar de imaginar cómo puedo desarrollar mejor esta habilidad y para qué me sirve. Incluso al final del video te voy a compartir una técnica que te puede servir muchísimo para poner en práctica esa empatía si es que de pronto no eres tan empático. Vamos a empezar por el principio. Y el principio tiene que ver con ¿qué? Con que la empatía es una de las grandes habilidades blandas, conocidas como soft skills, que son requeridas para la vida. Es como el botiquín o el cargamento o el cofre del tesoro que tenemos que nos ayuda, en nuestros salvavidas, que nos ayuda cuando nosotros nos enfrentamos a diferentes tipos de situaciones, cuando tenemos la oportunidad de interactuar, vincular o conectarnos con las otras personas. Cuando digo conectarnos es establecer algún vínculo, ya sea personal o profesional, en una relación primaria, no sé, un grupo de amigos, una familia, o que puede ser tu familia, o incluso en la relación secundaria, en donde es más un intercambio o un interés por algo utilitario, en donde tengo que coincidir contigo, un producto, un servicio, una cuestión de trabajo lejana. Y entonces, hablar de soft skills implica reconocer que como seres humanos, en primer término, somos sociables, nos gusta estar de alguna manera rodeados, nos hemos desarrollado siempre acompañados. Desde nuestra propia gestación, no somos seres que aparecimos de manera espontánea, sino que incluso en el momento en el que llegamos a este mundo estamos acompañados y guiados al menos por 9 meses en el vientre de mamá, y que todavía cuando salimos a la vida tenemos algunos añitos en donde requerimos cierta formación. Y las habilidades blandas no son algo que de manera consciente se enseñe en las escuelas. Sin embargo, es una herramienta sumamente valiosa y una habilidad que nos ayuda a poder capotear, a poder transitar entre todas las experiencias de nuestra vida en cualquier etapa. Y estas habilidades blandas, bueno, encontramos muchísimas como inteligencia emocional, comunicación asertiva, escucha activa, por supuesto la empatía, resolución de conflictos, toma de decisiones, negociación, y así nos vamos con un montón. Y como bien les decía, no los aprendemos en la escuela, pero son sumamente vitales en nuestra vida cotidiana. Y entonces, si no las aprendemos en la escuela, ¿en dónde las aprendemos? Sí, tienes la respuesta. En casa es el primer lugar en donde aprendemos a responder ante las situaciones. ¿De qué forma? ¿Dándonos una clase magistral? Pues claro que no. Observando. Recuerden que cuando niños, nuestra manera de aprender acerca del entorno tiene que ver muchísimo con lo que nos rodea, con nuestro ambiente, con las emociones, con cómo resuelven los adultos las situaciones. Nosotros somos como una grabadora que estamos atentos todo el tiempo, de manera sensorial, auditiva y visual, tomando nota e incluyendo estos nuevos archivos, digamos, a nuestro programa de defensa, que son las soft skills. ¿Y por qué tendríamos que hablar de la empatía? ¿Eso qué tiene que ver con mi vida? Bueno, un dato por demás interesante. Resulta que cerca del 66% de los problemas empresariales tienen que ver por una deficiente comunicación, y en comunicación hablamos de un montón de elementos, entre ellos la empatía, la posibilidad de establecer un vínculo con la otra persona con disposición para entender su realidad y por consecuencia poder intercambiar, llegar a acuerdos, tener significados compartidos. Y entonces, pues bueno, si el 66% de los problemas empresariales tiene que ver con esto, de las habilidades blandas, pues ¿cómo será en la familia?
Es curioso, pero las estadísticas tienen números muy similares con respecto a esta falta de comunicación efectiva en los espacios de trabajo y en nuestra casa. Pues por supuesto, porque no es que seamos personas distintas en cada uno de los espacios, y las habilidades blandas en ocasiones se manifiestan de manera espontánea, sin filtrarlas, sin pulirlas, sin reconocerlas de manera un poco más consciente. Entonces, el objetivo que tengo hoy al compartirte o hablar acerca de la empatía es que podamos ir identificando en conciencia cómo mejoro mi relación primero conmigo y después con los demás, cómo me conecto con ellos, cómo puedo expresarles que los comprendo, que los entiendo, pero también cómo puedo tener lectura de los demás cuando esto está sucediendo o falta. Hay otro tema importantísimo que tiene que ver con resultados de encuestas en Estados Unidos que dicen que el gran porcentaje de llamadas que reciben a los teléfonos de ayuda, de apoyo, digamos, de salud mental o psicológico, el principal mensaje, ya sea de adolescentes, jóvenes e incluso adultos, tiene que ver con una necesidad de escucha. Las personas se comunican y lo que realmente les pasa es que quieren hablar con alguien, porque no se sienten entendidos, porque creen que no son importantes, porque creen que no les ponen atención. Y entonces qué difícil y qué relevante también darnos cuenta que en esta vorágine de andar corriendo todo el tiempo, de prisa, de estrés, de tengo que producir, nos olvidamos del contacto humano y nos convertimos en máquinas. Curioso, porque por allá en 1930 se hicieron cambios importantes en la teoría de los recursos humanos para empezar a reconocer estos elementos alternos que ayudaban a la productividad de las personas y que tenían que ver con sus intereses, las instalaciones, los incentivos, cómo se sentían, para reconocerlos como humanos. Porque previo a esa fecha, antes de la teoría de relaciones humanas, existía la teoría de la administración, en donde pues la gente que trabajaba en las empresas eran máquinas de producción y que no poníamos atención en la parte de su desarrollo, sino nos concentrábamos únicamente en producir. Qué curioso, les estoy hablando de datos del siglo pasado y pareciera que no hemos avanzado nada. Pues bueno, entremos en materia. Empatía. Cuando nosotros estamos hablando de empatía, estamos hablando, seguramente ustedes han escuchado mucho esta cuestión de ponerme los zapatos del otro, pero no solo se trata de ponerme los zapatos del otro. Es difícil realmente entender o comprender al 100% lo que está sintiendo la otra persona. La empatía tiene detrás un gran componente de un profundo respeto por lo que está pasando la otra persona, una profunda aceptación por el proceso de la otra persona. Entonces, más allá de ponerme los zapatos del otro, porque no va a ser por magia que nada más voltee y yo ya me conecte, yo ya sepa lo que siente, es esta parte de honrar lo que el otro siente, lo que el otro cree, lo que el otro piensa. A partir de ahí, cuando hacemos eso, nos apartamos de nuestros propios niveles de creencia, permitimos bajarle el volumen a todo eso que traigo cargado de mi contexto, de mi historia, de mis creencias y paradigmas, para darle entrada de manera amorosa, si lo podemos decir de esta forma, o de manera armónica, a lo que es la otra persona, y le damos valor y le damos importancia, y eso es genial. ¿Quién no quiere sentirse en esa conexión? Y es que la empatía también implica comprender la visión de la realidad del otro, porque las cosas no son solo como yo las digo, y que depende de la edad, la situación que se esté viviendo, la experiencia, cada uno lo va a interpretar de manera distinta. Miren, les voy a poner un ejemplo que siempre lo comparto y que para mí fue increíble. Es de lo más sencillo, pero que me hizo darme cuenta que ¡wow! No podemos insistir en hablar de una misma realidad cuando tenemos enfoques y contextos diferentes. Ahí les va. Hace algunos años, con mi esposo, me dirigía a comer en un restaurante conocido acá, y entonces cuando llego al estacionamiento o el parking, pues busco un lugar disponible para colocar el auto y no veía ninguno disponible. La persona que organizaba el acomodo de los autos me dice: no se preocupe, estaciónese al lado de la camioneta gris. ¿Y qué creen que hice? Pues no me moví. Y no me moví porque
no había ninguna camioneta gris. Y me dice mi esposo, ¿por qué no te estacionas? Y yo le digo, pues porque me dijo que me estacionara al lado de la camioneta gris y yo no veo ninguna camioneta gris. Y muy amable mi esposo, con todavía un poquito de paciencia, me dice, Lucía, no es gris, estaciónate al lado de la camioneta verde. Y entonces, ¿qué dijeron? Ya avanzó Lucía y se estacionó. Tampoco avancé y tampoco me estacioné. ¿Por qué? Porque volteo y le digo al esposo, la camioneta no es ni gris ni es verde. Y me dice, ¿cómo que no es gris ni es verde? Claro, la camioneta es de color azul. Y se me queda viendo callado y me dice, no, no es azul. Y bueno, como queríamos comer, se estaba haciendo tarde, me dice, bueno, hagamos algo. ¿Hay un espacio al lado de una camioneta? Y le dije, sí, ahí estaba el acuerdo. Me dice, entonces, vamos a ese espacio, estacionamos el auto y vayamos a comer, ¿no? Y entonces, cuando sucede eso, yo bajo del auto, bueno, estaciono el auto, bajo y me acerco a la camioneta. Y de verdad estaba pegada a la camioneta y lo veía por un lado y la veía por el otro. Y yo seguía viendo una camioneta azul. Y le decía a mi esposo, acércate por favor, acércate y visualízalo. Dime qué color es lo que estás viendo. Y él me vuelve a decir, el color es verde. No hago cuento largo. Al final fuimos a comer, pero toda la tarde estuve dando vueltas en mi cabeza, diciendo, wow, yo veía una camioneta, pero para mí era un color, para la persona del estacionamiento era otro y para mi esposo era otro. No había duda que existía un espacio para estacionamiento y que había una camioneta, pero no coincidíamos en el color. Y entonces dije, claro, es que la vida es así. La vida te muestra todas las situaciones, pero no todos están colocados con las mismas herramientas al mismo tiempo, desde el mismo ángulo, ni con la misma experiencia para interpretar esa información que se te presenta. Y es que nadie puede darle sentido o entender algo si no está dentro de sí. Y ahí dices, ahora entiendo esto de comprender la visión del otro. Porque, ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si esto que está viendo en efecto es su realidad? Porque no tiene otro punto de partida u otro referente. Y es que en la empatía también se vuelve maravilloso. Es un trabajo muy difícil, ¿eh? Nadie está diciendo que sea fácil, pero se vuelve un trabajo maravilloso el estar en conciencia y poder reconocer la postura y las opiniones del otro libre de juicios, objeciones. Eso es dificilísimo, pero cuando lo haces en conciencia y en amor, aunque no estés de acuerdo, le das la oportunidad al otro de validar su pensamiento, de compartirte y de a lo mejor ponderar o entrar en un debate respetuoso. Y cuando estás en empatía, tú puedes ayudar al otro. Y puedes ayudar al otro porque también te estás ayudando a través de la inteligencia emocional a regular todo este proceso de emociones. Entonces, en la empatía todos ganamos. Definitivamente todos ganamos. Y algo bien curioso. ¿Sabías tú cuál es el hecho máximo, la expresión máxima de empatía? Sí, ya lo tienes. El bostezo. Y te lo voy a comprobar. Dime si no. Cuando tú bostezas o alguien bosteza a tu alrededor, invariablemente si hay otra persona va a bostezar. Incluso, que eso es loquísimo, incluso si hay un gato o un perro, también bostezan. Algo como inexplicable, ¿verdad? Pero se genera una conexión impresionante. Y voy a hacerlo, miren. Y sí es muy natural porque me desperté muy temprano, madrugué. Luego me cuentan en mis redes sociales si les tocó bostezar también. Para decir, vaya, qué cara tan extraña. Era parte de la práctica, tenía que bostezar. Y entonces, en este proceso de empatía, aprendemos a conectar con el otro. Y cuando digo conectar es recordar que todos somos uno, que la otra persona, lo que yo veo, lo que me proyecta, también es una proyección mía, porque volvamos a lo que dije hace unos instantes. Yo no puedo ver en las otras personas algo que no existe en mí. No hay forma, porque no tengo ese archivo, no lo puedo interpretar. Es como una computadora que apenas la acabas de comprar, no la has instalado Office, pero quieres abrir a fuerza un programa de Office. Y por más que tú le pongas la opción, no va a abrir nada porque no lo tiene, ¿sí? Y entonces surge algo también bien maravilloso en este proceso de la empatía.
la práctica de la humildad. Pero para practicar esa parte tenemos que dejar al orgullo y al ego guardaditos en un cajón. Y es que quien piensa que todo lo sabe, no escucha, no tiene la apertura. Los engreídos, los orgullosos no escuchan a los demás. Y eso se vuelve bastante preocupante porque entonces, pues no estás abierto a aprender. No estás abierto a pulir. Acuérdense que no somos seres humanos ya terminados. Todo el tiempo estamos evolucionando y lo más maravilloso es que cada que vamos avanzando tenemos la oportunidad, decía un gran conferencista local, Rafael Castillo, reaprendes, dejas de aprender y vuelves a reaprender. Estás abierto. Te puedes moldear nuevamente. No está todo definido y ya no hay forma de cambiarlo. Siempre hay la posibilidad de abrir tu mente y tener esta apertura, para seguir creciendo. Un dato muy relevante que sí preocupa bastante y que tiene que ver con la empatía se refiere a que, de acuerdo con el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, ¿quieren saber qué? Hay algunas características sumamente importantes y que lo vemos presente en algunos seres humanos por esta falta de contacto, de conexión, de este aislamiento, esta falta de atención o de saber comunicar o ser asertivos. La falta de remordimiento y empatía por los demás es considerado por este manual como uno de los criterios diagnósticos de trastorno de personalidad antisocial. ¿Y qué es eso del trastorno de personalidad antisocial? Lo conocemos mucho más claramente como la psicopatía. Estas personas que conocemos como psicópatas, que no son capaces de conectar con las otras personas, no tienen ese software, no tienen esa herramienta y que puede deberse o a cuestiones neuronales o a situación de trauma o a situación de algún narcótico o la combinación de todas estas. Y entonces pues no son capaces de identificar en el otro ni las emociones, no se conectan aunque las vean, no tienen un valor o un significado en ellos. Y para esto, ya casi para concluir prácticamente, con esto que hemos revisado de la empatía, bueno, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas de conectarte con el otro es que puedes tener relaciones más plenas, más armónicas, llegar a mejores acuerdos y además regalarte la oportunidad de realmente descubrir a las personas. Y eso es maravilloso, y no estarte peleando, no estar debatiendo, sino darte el regalo y la apertura de recibir lo que la otra persona tiene para compartirte. Y por eso te quiero dejar 4 pasos para ser asertivos y una tarea. Los 4 pasos para ser asertivos, número 1, implica saber escuchar, pero escuchar de verdad, no estar aquí con el teléfono y no ponerte atención, sino con todo mi ser. Mi vista, mis oídos, mi lenguaje corporal, dejar todas esas ideas que nos están revoloteando y realmente dedicar atención plena al otro, saber escuchar. Interpretar, por supuesto, las señales no verbales, porque en ocasiones decimos cosas con las palabras, pero nuestro cuerpo está diciendo otro. Hay tristeza, hay, dolor, protección, miedo. Mostrar comprensión. Y cuando muestras comprensión, aunque no hayas vivido la situación que la otra persona te está compartiendo, es una especie como de estoy contigo, te apoyo y te acompaño. El 4 paso es prestar ayuda emocionalmente si esto es necesario. Aprender a respetar algo que sí es bien importante. Si la persona no te pide ayuda, hay formas en las que tú le puedes decir estoy aquí, te puedo acompañar cuando tú estés listo y cuando tú lo necesites, porque también tenemos que aprender a ser conscientes que cada uno tiene su proceso y tiene su tiempo. Y por más que quisiéramos hacer cosas por los otros, si ellos no están listos para recibirlo, no lo van a ver o incluso lo van a tomar de manera negativa. Por último, quiero compartirte un ejercicio que es divertidísimo. Por ejemplo, primero, cuando tengas la oportunidad de conversar con alguien, ya sea en persona, dentro del espacio en el que te encuentras o a distancia, así como lo estamos haciendo por la cámara, procura hacer preguntas. Cuando tú preguntas en la conversación, obviamente no estar interrumpiendo, pero si tú haces o practicas el arte de hacer preguntas, que es un arte socrático,
Ayuda a que la otra persona se dé cuenta que estás interesado en los detalles, que te importa lo que te está diciendo. Pon interés en lo que te dice la otra persona. Ese es uno de los ejercicios. Y otro ejercicio que a mí me encanta es que cada que tengas oportunidad, guarda silencio mental, observa y escucha a las personas que están alrededor de ti. Trata de imaginar con el lenguaje corporal, con los gestos. Trata de imaginar como si construyeras una historia, qué está sucediendo en ese entorno. Trata de identificar qué emociones o qué situación está ocurriendo con las personas que se encuentran alrededor. Cuando tengas oportunidad de salir al parque, a un restaurante, observa. Cuando tengas oportunidad dentro de tu propia casa, mantente en silencio y observa y escucha. No sabes los regalos maravillosos que descubrimos cuando decidimos en conciencia practicar la empatía, que después se transforma en algo que se llama amor incondicional, de lo que hablaremos en otro momento. Espero que haya sido útil todo lo que te compartí. Se extendió un poco el video, pero yo sé que cada una de las cosas que te estuve diciendo en esta emisión son útiles y vas a ir desmenuzándolas poco a poco. La invitación hoy es para que conectes, comuniques y trasciendas a través de ese espacio de generar conexiones o reconexiones con las otras personas y descubras que puedes ir puliendo tus habilidades blandas como la empatía. Ya sabes que me encanta conectar contigo. Puedes comunicarte ya sea a través de mis redes sociales, Facebook o Instagram. Me encuentras como @solucionesquecomunican. Y tú y yo tenemos una cita la próxima semana. Si este video te gustó, por favor compártelo con alguien que pueda hacerle clic o pueda hacerle sentido. Hasta pronto.